En este sentido, pues, ¿cómo se hace una sentencia condicional en R? Pues aquí ya vamos a introducir un poco cómo se programa, propiamente dicho, en este lenguaje. Como os comentaba antes, la asignación, el igual de otros lenguajes, x igual a 3, en R se hace con la flechita, que ya os decía que esto es una herencia de S. La flechita me refiero a este simbolito de aquí, que es un menor o igual y un guión. Esas dos letras forman la flechita y es lo mismo que un igual. Y mucha gente que viene de otros lenguajes y que R esto le parece una gilipollez, lo siento por la gente que sea un poco más pura y que no le parezca una gilipollez, se puede poner el igual en R. En el 99,9% de los casos, bajo mi punto de vista, el igual y la flechita sirven para exactamente lo mismo. Solo hay algún caso concreto, que yo me lo sé por teoría porque entiendo ese caso en concreto, pero a mí no me ha ocurrido nunca. La flechita y el igual significan dos cosas distintas. Pero si venís de otro lenguaje y os es más cómodo poner x es igual a 3, que no os digan que R se tienen que utilizar flechitas, podéis poner un igual y no va a pasar nada nunca, o casi nunca. Lo único es que cuando llamemos a una función, en algún caso, pues para ponerle a algún elemento, pues no significa lo mismo poner que x flechita 3 como argumento que x es igual a 3 como argumento. Pero fuera y en la mayoría de los casos podéis poner un igual si os es más intuitivo. Yo voy a romper una lanza a favor de utilizar el igual en contra de lo que os dirán en la mayoría de los cursos. Vale, pues ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos declarando una variable que es x, que le estamos diciendo que es igual a -3. ¿Cómo hacemos después la sentencia condicional? Pues en R se hace if, paréntesis con la condición, llavecita, llavecita. Vale, vamos a analizarlo un poco. El if es el típico if que en cualquier lenguaje de programación tenemos. Después, entre paréntesis, muy importante los paréntesis, si no, esto no te lo va a tirar. Entre paréntesis tiene que ir la condición que te tiene que devolver true o false, como en cualquier sentencia condicional. Pues en este caso, si x es menor que 0, que lo es, pues te va a devolver lo que hay dentro del if. Como veremos más tarde, luego tiene su else o su else if. Pero bueno, y por continuar, la llavecita, pues después de el if y la condición entre paréntesis, tendremos que poner llave y cerramos llave. Y dentro lo que esté dentro de esas dos llaves es lo que se va a ejecutar en caso de que esto sea cierto. Vale, pues en este caso, si ejecutásemos este bloque de código, tendríamos que efectivamente x es menor que 0, así que te printaría por pantalla que x es un número negativo. Para los que no hayáis visto nunca ningún lenguaje de programación, pues print básicamente es que te devuelve por pantalla, esto es que en pantalla, en la consola, te devuelve como texto lo que haya como argumento aquí dentro. Pues te devolverá como texto por pantalla y si es un número negativo, pues ya estaría. Vale, aquí de nuevo estamos diciendo x es igual a 5 y tenemos la misma condición. Si x es menor que 0, hazme esto. Pero como en cualquier lenguaje tendremos el else y el else if, pues igual que en Excel. En Excel de hecho existe la función if o la función si, en la que si se cumple algo tenemos el argumento para verdadero y tenemos después el argumento para falso. Pues aquí esto sería entre las primeras llavecitas el argumento para verdadero y si le incluimos el else después, estaría aquí lo que te devuelve cuando es falso. Y nada, esto es lo muy intuitivo, se lee pues como venimos haciendo. Si x es menor que 0, muéstrame por pantalla que es negativo, y si no, muéstrame por pantalla esta frase que es positivo. Y por último, tenemos que el si, que como os podéis imaginar, es para poner la cantidad de condiciones que nosotros queramos, pues en R es con else espacio if, ni el if, ni como en otros lenguajes podéis tener, es else espacio if. Y ya estaría. If condición, hazme esto, el if otra condición, y como es una condición tiene que estar entre paréntesis, hazme esto otro, y el else final, que puede o no puede estar, hazme esto en caso que no se ocurra nada. Y por último, como R es algo que se ha adoptado por muchos estadistas y por mucha gente que viene de Excel, pues tenemos el if else, que es el if o el si que tenemos en Excel, es exactamente igual. Le pondríamos aquí la condición como el si de Excel, lo que pasa cuando es verdad y lo que pasa cuando es mentira. Que esto
Y este bloque que tenemos aquí, este if-else, es lo mismo que esto que tenemos aquí. Solo que uno es una función en un escrito en una sola línea y el otro es un bloque de líneas más estructura, código, en el que tenemos las llavecitas, el if, el else, etc. Yo sí que es verdad que soy más partidario de este, pero entiendo que si mucha gente viene de Excel y le es más cómodo escribir if-else porque tiene en la cabeza el sí de Excel, pues puede utilizar esto de aquí abajo. Y por último tenemos lo que se llama el switch. El switch es el select o en otros lenguajes es que es un switch o bueno, que es básicamente le incluimos aquí una variable y dependiendo de que las cosas que puede tener esa variable te va a devolver una cosa u otra. Esto es, tenemos aquí x es igual a 5 y un si es negativo, si es igual a 0 y en caso contrario. Pues aquí el switch, x es igual a size y lo que tenemos es si x vale red, devuélveme close, si x vale size, devuélveme 5 y si x vale name, devuélveme table. Es un select case, si alguno viene de Visual Basic, creo que es select case, pues ese switch es básicamente la forma más condensada de escribir varios if else if. Vale, me preguntan por el chat, ¿cómo se puede hacer un print del valor de la variable y un texto adicional? Algo como print el valor de x era y x. Vale, eso veremos luego, pero existe una función en R que se llama paste o paste 0, que es la más común utilizar, que básicamente es la concatenación de varios textos. Pues normalmente para lo que tú quieres es pues paste de pues, una serie de texto, coma, y el valor numérico coercionado a texto, porque obviamente se tienen que concatenar dos cosas de texto, y ya estaría. Vamos a ver luego ejemplos en los que efectivamente hacemos eso. Y si no, luego os lo muestro, si no sale ningún ejemplo. Vale, preguntan también por el chat. Cuando se tiene una secuencia de instrucciones utilizando el pipe todavía no lo hemos visto. ¿Se puede utilizar las opciones del if, else o solamente if, else? No entiendo tu pregunta, Natalie. Si puedes ponerme un ejemplo en concreto. O sea, eso casi el porcentaje mayor que porcentaje es el pipe y todavía no hemos entrado a lo que serían los paquetes de tidyverse. No sé si te refieres a eso o te refieres a otra serie de cosas. Vale, te refieres a que sin if-else pueden entrar más cosas. Vale, pues no, en if-else, pues como en Excel, solo podemos tener si es verdadero o si es falso. If else solo tiene esta cantidad de argumentos. Si queremos algo más complejo, tendremos que tirar de otro tipo de estructura como esta de aquí arriba. Vale, espero que eso responda a tu pregunta. Vale, no entiendo lo que me estás preguntando, de verdad que no. Vale, sí, eso, por no parar un poco la clase, luego en el descanso me puedes comentar algún ejemplo más, que la verdad es que no visualizo lo que me estás preguntando, o en el título de esta presentación mismamente está mi correo y podéis contactarme tanto por ahí como por LinkedIn como por cualquier sitio y yo respondo a la mayor brevedad posible. Así que tenéis mi correo, utilizadlo si tenéis alguna duda R, tanto ahora como dentro de un mes. O sea, considerad que he sido vuestro profesor y no tengo ningún problema en responderos. Vale, me piden que vuelva a explicar un poco lo que es el switch. Vale, el switch es si no tenéis ningún bug, pero bueno, es lo que sería el select case, etcétera. Básicamente, el switch es muy análogo a un if-else if. Esto se leería, si x es igual a red, devuélveme close. El if x es igual a size, devuélveme 5. El if x es igual a name, devuélveme table. Un switch básicamente es la forma compacta de escribir varios else if en la misma línea. Le vamos a decir la primero qué es lo que queremos mirar, en este caso x, y le vamos a decir qué es lo que puede coger. Me pregunta otra persona que si en el switch y en el if-else se pueden meter más que constantes como argumento, es decir, que si se le pueden llamar llamadas a funciones.
Efectivamente, o sea, si podemos decir que si if x es menor que cero, devuélveme algo, o if x es menor que la media de no sé qué, llamando la función media, por ejemplo, se lo podríamos meter ahí perfectamente, o sea, lo que vosotros queráis. Vale, más cositas. Me preguntan, ¿se puede anidar if else como en el sí en Excel? Efectivamente, pues si le podemos aquí meter dentro de if else otro if else, pues sí podemos anidar todos los if else que nosotros queramos, tal como en el Excel. Más preguntas. Me dicen que si puedo repetir cómo funciona else. El else es básicamente pues, como en el sí del Excel, pues si es, pasa esto y en caso contrario. Es cuando no se cumple la condición primera. Es decir, aquí tenemos si x es menor que cero, hazme esto. En caso de que x sea igual a cero, hazme esto. Y en caso contrario, que no se cumpla ni esta condición ni esta condición, devuélveme esto. Es decir, cuando no se cumplen ninguna de las condiciones anteriores, el else te está devolviendo el caso que no se ha contemplado. Si tenemos esto como un conjunto matemático, pues todo lo que no tenemos rodeado como subconjuntos te lo estaría devolviendo en el else. Vale, y por último me preguntan si en el switch si no debería ir esto entre comillados. La verdad es que no. O sea, quiero decir aquí, normalmente cuando escribimos una cosa sin entrecomillar, lo que va a hacer el intérprete de R y de casi cualquier lenguaje es irte al entorno y buscarte una variable que se llame red. Pero como lo que estamos aquí haciendo son condicionales abreviados, lo que te va a hacer es si x es igual a red, no te va a buscar lo que es la variable red, sino que te va a buscar que esto efectivamente sea el carácter red, o el carácter size, o el carácter name. No es muy común, la verdad, pero es así, está hecho. Vale. Respondidas ya todas las preguntas del chat, vamos a continuar un poco con lo que serían los bucles y control de errores. Y después de ver estas dos cositas, os dejo un descanso de 10 minutitos para antes de continuar con la segunda mitad de la clase. Vale, los bucles van a ser cosas, estructuras en las que nosotros vamos a repetir un código que nosotros tengamos una cantidad determinada e indeterminada de veces. Es decir, nosotros muchas veces vamos a querer realizar solo una operación. Por ejemplo, tengo un vector y quiero calcular su media. Pero otro ejemplo es si tengo un dataset y quiero que por columnas me haga una función, me calcule la media por funciones. Obviamente hay maneras más abreviadas de hacerlo, pero se puede hacer en un bucle. Esto es, hazme para la primera columna la media, luego para la segunda columna la media, luego para la tercera columna, etcétera. Esto es formalmente lo que se conoce como bucle. Y por otro lado, efectivamente, lo que dicen ahí que si el switch es como el case when, pues no sé exactamente el case when en qué lenguaje es, pero tiene toda la pinta. O sea, el select case o el select o el switch, pues en ese caso es todo lo mismo. Bueno, continuando con los bucles, yo siempre digo que hay bucles lo que se llaman determinados e indeterminados. Esto es, un bucle determinado es cuando yo quiero repetir una sentencia o una función 5 veces, pues es un número determinado de veces. Sé que son 5 y quiero que lo hagas 1, 2, 3, 4 y 5 veces. E indeterminado son los que nosotros, por ejemplo, queremos repetir una función hasta que el valor de la función sea 5 o hasta que o un contador sea 7 o cosas de ese estilo. Básicamente vamos a estar repitiendo algo hasta que se dé una condición. Y como no sabemos cuántas veces se va a repetir, por eso se llaman bucles indeterminados. Vemos aquí un poco lo que son los while, que son los bucles indeterminados, y los for, que son los determinados. Vale, ¿cómo funciona esto? Pues bueno, estamos creando un contador, que siempre vamos a tener una especie de contador o una variable a chequear en los indeterminados, pues estamos inicializando un contador en 1. Y el bucle indeterminado, pues se lee y tal cual, lo que sería leer en inglés. Mientras el contador sea menor o igual que 7, hazme esto de aquí. Pues básicamente, esta condición, igual que en el if, la tenemos que poner entre paréntesis.
y se va a ejecutar el código que está entre las llaves, igual que en el if, se hacen de la misma manera en R los bucles y los condicionales, pues se va a ejecutar esto que está entre medias tantas veces hasta que se cumpla esta condición. En este caso se va a printear por pantalla el, el valor este, que es el contador vale y el contador, que esto es lo que me preguntaba un compañero antes, cómo concatenar estas dos cosas. Pues utilizamos el paste, que ya os adelantaba antes, y le añadimos 1 al contador. Esto es lo que en algún otro lenguaje es el contador más o contador más igual 1 o cosas de este estilo. Pues en R no tiene esas abreviaciones y tenemos que decir contador es igual a contador más 1. Vale, ¿por qué hacemos esto de aquí abajo? Porque imaginémonos, contador vale 1. Mientras sea menor que 7, devuélveme esto. Pues te dará contador vale 1. Va arriba si no tenemos esto. Sigue valiendo 1 y va a hacer esto infinitas veces. Es lo que se llama un bucle infinito. Si no tenemos ningún caso en el que se salga de esta condición, el ordenador va a repetir esto infinitas veces. Y lo que vamos a tener que hacer nosotros es ir al administrador de tareas y matar a R, esté guardado o no. Porque no hay ninguna forma de decirle párame el bucle. Porque no le he puesto ninguna condición. Así que hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con los while de meterle condiciones en las que nunca se va a salir de bucle y estemos ante bucles infinitos. En este caso, ¿qué estamos haciendo? Pues contador vale 1, te imprime por pantalla que vale 1. Luego le estamos diciendo contador es igual a contador más 1, en este caso sería 2. 2 es menor que 7, contador vale 2, etcétera. Y así hasta 7, que una vez te imprima contador vale 7, aquí te va a decir contador más 1 es igual a 8, 8 menor o igual que 7 es falso, así que ya acabaría el bucle. Te va a repetir esto 7 veces. Vale, aquí un poco estaríamos jugando con lo que ya hemos visto en, en la anterior slide. Es un poco juntar el while, el que es este bucle, con el condicional del anterior. Básicamente es, mientras el contador sea menor o igual que 7, hazme esto, y dentro de esto hay una condición en la que tenemos que si el contador módulo 5 vale 0, es decir, si el resto de dividir lo que valga el contador entre 5 es 0, hazme un break. Break es la función, vamos a llamarlo de una manera, para decirle al bucle salte antes de tiempo. Es decir, si yo no le digo nada, te va a salir cuando esto se deje de cumplir, pero si yo quiero tener una condición intermedia, porque quiero que salga cuando contador valga menor o igual que 7 o cuando el módulo este sea 0, o en algún caso más concreto, pues yo estoy optimizando algo y quiero que me salgas cuando el error sea menor o igual que algo, o también si el resultado es no sé qué, hazme también un break, pues podemos meterle ahí otras distintas condiciones de salida del bucle que se llaman. Y en este caso se hará con la sentencia break. Y aquí nada nuevo con lo anterior. Vale, preguntan. ¿La función paste convierte automáticamente el valor ctr entero en texto? No es que lo convierta la función paste, sino que R es bueno y malo a la vez. Casi nunca te va a dar ningún error. Es decir, ctr en cuando te lo imprime por pantalla, sí que es verdad que te lo va a imprimir como un texto, pero CTR no existe una coerción en este caso y en el environment va a seguir siendo un número. Lo único que R nunca te va a dar ningún error y el print te va a juntar esas dos cosas y te lo va a imprimir por pantalla como él mejor sabe, que en este caso es con una coerción automática. Y R por dentro tiene muchas cosas automáticamente que si nosotros le estamos metiendo algo raro uno, te lo hace lo que nosotros quisiéramos. Como veremos luego, concatenación de vectores de distinto tamaño o formación de matriz metiendo un vector de 3 columnas con un vector de 2 columnas. No te va a dar ningún error y va a pasar cosas inesperadas, como pasan aquí, que es una coerción automática. Vale, y por último, una vez visto los bucles indeterminados, tendríamos lo que son bucles determinados, que son los for, el for next del Visual Basic o el for de cualquier lenguaje es un for, así que en ese caso no hay ningún error. Estaríamos viendo, esto ya lo veremos luego, cómo crear vectores. Aquí estamos creando un vector que se va a llamar cities
y en el que va a ser un vector que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones, en la que cada una es una cadena de caracteres. Va a tener el vector de 1 va a ser New York, vector de 2 va a ser París, etcétera, etcétera. Digo vector de 1, ya lo veremos luego, pero porque R está indexado en 1. Otros lenguajes, y la mayoría de lenguajes de programación, vaya, empiezan con el índice en 0, pero R, como es más matemático y como trabaja con matrices y vectores, mucho cuidado que el primer índice es el 1. Vale, pues ¿qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es for city in cities, printeame city. Es decir, por cada ciudad dentro de este vector, printeame ese valor. Pues te va a recorrer y te va a devolver Nueva York, París, Londres, etcétera. Y esto es un poco juntar con lo que teníamos visto anteriormente. Por cada ciudad dentro de este vector de ciudades, si el número de caracteres, que es lo que significa la función nhar de city, es igual a 6, hazme next, y si no, printeame city. En este caso, next es muy parecido, es otra sentencia que como lo que veíamos aquí el break. El break es para salir del bucle y el next es para irte a la siguiente iteración. Esto es, cuando vamos al next, se salta todo el código que hay por debajo, te vuelve a la línea del for y va a ir al siguiente número iterativo. Vale. Me preguntan que si en el while se puede utilizar un acumulador para determinar una condición. Efectivamente es lo que estamos haciendo aquí. El acumulador, como dices tú, o contador, o CTR, o como sea, es este, que es la variable CTR, que le estamos diciendo 1 y la condición efectivamente depende de este acumulador que llamas tú. Y sí, es lo más normal hacerlo de esta manera. Vale. Y bueno, y otra forma de hacer exactamente lo mismo que tenemos aquí es lo que tenemos aquí abajo. Aquí tenemos un for city in cities, que es básicamente por cada elemento de esta estructura, hazme algo. Y aquí otra manera de hacer exactamente lo mismo es desde i in 1 hasta length de cities, esto es, desde i igual a 1 hasta 6, que en este caso, printéame el cities de i. Pues en este caso, en vez de printearte city e ir iterando por cada una de las cities, lo que te va a hacer es iterarte de 1 a 6. Esto es, recordemos que el operador 1, 2 puntos, otro número, te va a crear un vector con esos números. Pues aquí te va a crear un vector de 1 a 6 y te va a iterar por esos 6 elementos. Y para indexar, como veremos más tarde, accederemos a cada elemento con los corchetes y el número del elemento. Así que lo que te va a hacer esto es, por i igual a 1 hasta 6, pues primero va a hacer i igual a 1, pues city de 1 es Nueva York, después va a ir i igual a 2, pues city de 2 es París, etcétera. Vale. Y una vez visto los bucles y los condicionales, lo único así básico que nos falta son lo que se llaman controles de errores.